Bueno, buenos días. Convocamos a esta conferencia por la noticia que todos conocimos en estas últimas semanas, donde el presidente Mauricio Macri habló públicamente a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, diciendo que esas Fuerzas Armadas tienen que empezar a prestar colaboración con las fuerzas de seguridad. Claramente estamos ante un hecho que ya la democracia y creo que esta representatividad de los distintos bloques de esta casa y los distintos organismos y los distintos espacios que representamos cada uno de los que estamos acá presentes, demuestra que ya la democracia habló sobre esto, ya se reafirmó una ley con distintos gobiernos democráticos donde dice que las fuerzas de seguridad no pueden, militares no pueden cumplir fuerzas de seguridad interior, y aparte que nos retrotrae a una doctrina nefasta de nuestro país, donde se pensó a las Fuerzas Armadas combatiendo al enemigo interno. Hoy nos acompaña en esta conferencia, si me olvido de alguien me avisan, pero hijos, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Buena Memoria, familiares desaparecidos detenidos por razones políticas, familiares y amigos de los 12 de la Santa Cruz, APDH, CELS, Correpi, Asociaciones de Detenidos Desaparecidos, CEPROD, EATIP, CADU, Cátedra Cultural de Paz y Derechos Humanos, de Ciencia Social y Comité por la Libertad de Milagro Salas, CERPAG, Llamamiento Argentino Judío. Están presentes Liber Pueblo, Sindicato de FOETRA, Secretaría de Derechos Humanos, Comisión Norte también está presente. Hijos Zona Oeste. Bueno, ahora me van a ir anotando y ahí están los compañeros que van a ir anotando quién falta y lo vamos nombrando a todos. Bueno, está presente con nosotros Sergio Maldonado también, acompañando en este pedido. ¿Cómo? Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. Bueno, cualquier cosa me anotan y lo vamos a seguir nombrando. Bueno, la idea es que hable cada una de las representatividades de los bloques de esta casa, de los que están presentes, y también los organismos de derechos humanos. Así que, en primer lugar, van a hablar la representatividad de estos bloques. Le voy a dar la palabra. ¿Querés arrancar, Vicky? ¿Sí? Dale. A Vicky Donda. Ahí tenés. Bueno, buen día a todos y todas. En esta oportunidad lo que hay que decir es que realmente nos une el espanto. Más allá de las otras cosas que nos unen, hoy estamos todos y todas acá convocados por este anuncio que hace el Gobierno Nacional. Desde nuestro punto de vista, acá hay dos cosas que discutir. Primero, si nos plantean que el problema que tenemos en la Argentina es un problema de seguridad interior, deberían convocar a todo el arco democrático a discutir el problema de seguridad, que no lo negamos. Creemos que es necesario apoyarse en las experiencias internacionales donde se ha utilizado las Fuerzas Armadas para resolver el problema de seguridad interna de cada uno de los países. Problemas de seguridad que están asociados a los delitos complejos y a su persecución en el delito complejo. En Argentina tenemos dos problemas con nuestras fuerzas de seguridad. Desde nuestro punto de vista, uno es la permeabilidad y connivencia que tienen muchas veces con los sectores delictivos, y por otro lado la falta de profesionalidad en poder enfrentar la complejidad que exige hoy la criminalidad en todo el mundo. Ese es un problema. Si ese es el problema, no entendemos para qué van a convocar a las Fuerzas Armadas a
combatir algo para lo cual no están ni capacitadas ni equipadas. Si es un problema operativo, no están equipadas, tampoco están capacitadas para enfrentarlo. Si los van a entrenar, ¿por qué no entrenan? ¿Por qué no empiezan por entrenar a las fuerzas de seguridad que tenemos? Que lo que les falta es entrenamiento. Ese es el primer cuestionamiento que le hacemos, por lo cual creemos que esta modificación debe obedecer a otros motivos y no hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta que en realidad el objetivo parece ser que es enfrentar la protesta social. ¿Por qué? Porque creemos que la única forma en la que puede cerrar un modelo de ajuste y profundización de la crisis económica y social es con represión en las calles. Ese termina siendo, en definitiva, el fin por el cual se modifica hoy el decreto y nos plantean que las Fuerzas Armadas van a salir a la calle, aunque sea para brindar respaldo, dicen que operativo, a las fuerzas de seguridad. Desde nuestro espacio político, nuestro repudio a esta medida y decirle al Gobierno Nacional que vamos a enfrentar donde haya que hacerlo, cualquier tipo de avance sobre las libertades democráticas de nuestro pueblo. Y como dijo Adolfo Pérez Esquivel, el 5, en el cierre de la marcha federal, no van a resolver los problemas de nuestro pueblo con balas y botas en la calle. Lo vamos a resolver con más trabajo y con un modelo de país que los incluya a todos y a todas. Gracias. Felipe. Un beso y... Felipe. Un caballero Felipe, pero... Bueno, muchas gracias. Debo decir que dentro del Frente Renovador, en donde estoy, hay algunos compañeras y compañeros que apoyan esta posición y están alarmados por esta situación. Y también debo decir que no represento al Frente Renovador al estar acá solo y no estar la presidenta del bloque. Pero sí me represento a mí y a esos compañeros que no están, pero piensan así. La presencia de las Fuerzas Armadas es el primer proceso de un paso en cascada. Usamos las Fuerzas Armadas para ocupar lugares que ocupa la Gendarmería y la Prefectura, así metemos más Gendarmería y Prefectura cerca de la gente que protesta. En general la gente no protesta en las fronteras, no protesta en lugares inhabitados, sino protesta acá, la protesta es urbana. Es decir, contar con más represión, más gente que reprima. El segundo tema, bueno, por supuesto la ley en teoría no lo permite, pero eso a Macri mucho no le importa, está demostrado. El tercer tema es que los tiempos que vivimos y las experiencias que hemos tenido. Las experiencias negativas que se acumulan en la gente, en los hombres de buena fe y las mujeres de buena fe, se acumulan positivamente. Y las experiencias terribles de estos últimos tiempos también, que no se acumulan en aquellos que son responsables, sino que al revés le parecen medallas en su alforja. No parece importar absolutamente nada las situaciones de violencia que se dan frente a la protesta y la responsabilidad del Estado, que es mucho mayor que la responsabilidad de cualquiera que proteste. Aún con formas de protesta que puedan ser muy violentas. La responsabilidad es muy diferente, lo sabemos. Y la última es que no hay protocolo. Bueno, obviamente podemos deducir que va a haber mucho más movilizaciones de aquí en adelante que las que hemos tenido de aquí para atrás. Es una deducción que es compartida por muchos. Al haber más movilizaciones y más protestas va a haber mucho más riesgo. Por lo tanto, esto es también muy oportuno. Y quiero decir también que el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en la calle frente al pueblo, frente a la gente que se moviliza, sale a protestar, debería pasar por el Congreso. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Estoy aquí en representación del bloque del PTS en el Frente de Izquierda. Venimos a manifestar nuestro absoluto repudio, rechazo al incremento de la injerencia de las Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad interior y por ende, como ya se dijo aquí, de represión interna, que es el verdadero objetivo que tienen. Bajo la utilización de eufemismos tales como combatir el narcotráfico, a Hezbollah en la frontera y distintos argumentos que vienen dando, este era un secreto a voces. El anuncio que hizo Mauricio Macri era un secreto a voces que iba a llegar, porque quienes venimos siguiendo este tema desde hace tiempo vemos que fue la exigencia que el Comando Sur de Estados Unidos le viene haciendo a Patricia Bullrich insistentemente. Y esto no empezó ahora, desde hace tiempo Estados Unidos viene insistiendo para que las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, intervengan en tareas de seguridad interior en una América Latina cada vez más convulsionada. Por eso, hoy también queremos recordar a Marielle Franco. Marielle Franco fue asesinada en Brasil por ser de izquierda, por ser favelada, por ser negra, por ser una luchadora por los derechos humanos, pero fundamentalmente porque ella venía denunciando la intervención militar en Río de Janeiro. Los ejemplos, todos los que están acá los conocemos, tenemos que hacerlos conocidos ante toda la sociedad. Los ejemplos de Colombia, de México, ¿qué significa cuando las Fuerzas Armadas intervienen en la seguridad interior? Nosotros, y en esto quiero ser clara, siempre hemos rechazado todo tipo de reconciliación con los genocidas. Hemos denunciado a Milani, nos opusimos al escudo norte porque vemos que son pasos que una vez que se empiezan a dar, luego solo queda profundizarlos. Porque tenemos a Estados Unidos presionando para que esto sea así. Y ahora encontraron la persona perfecta. La persona perfecta es Patricia Bullrich, con sus acuerdos de armamentos con Israel y con su pedido de instrucciones permanentes al Comando Sur y al Departamento de Estado de Estados Unidos. Creo que tenemos que oponernos fuertemente a esto, tenemos que estar en la calle y tenemos que decir que si hay delito organizado en la Argentina, si hay narcotráfico, si hay trata de personas, es porque en eso están involucradas las fuerzas de seguridad. Ellas son las que organizan el delito, el gran delito organizado, el crimen organizado. El principal cártel de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires es la bonaerense. Entonces eso no se soluciona interviniendo con las Fuerzas Armadas. El único objetivo que tiene la intervención de las Fuerzas Armadas es reprimir la protesta social. Por eso nos vamos a oponer fuertemente, por eso saludamos esta conferencia y tendremos que estar pronto en la calle para todos juntos decir ni un paso atrás, no vamos a dejar que las Fuerzas Armadas genocidas repriman a nuestro pueblo. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas, y especialmente a nuestras queridas madres y abuelas. Bueno, esto como que espasmódicamente se anuncia todo el tiempo desde la misma asunción de Macri, que entre los tres grandes temas que planteó cuando asumió mencionó el narcotráfico, como si el narcotráfico hubiera aumentado ostensiblemente en nuestro país y mereciera una atención especial por sobre la pobreza, por ejemplo, que fue el segundo tema que anunció, que evidentemente era un problema mucho más grave. Cuando hace más de 30 años todos los sectores políticos de la Argentina discutieron cómo sacar a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior después de la nefasta experiencia que habíamos tenido durante la dictadura, la experiencia del terrorismo de Estado, hubo un consenso amplio, profundo, serio, que transformó esta división de que las Fuerzas Armadas debían dedicarse a la defensa de la integridad territorial del país, de su soberanía, y también de la integridad, por supuesto, de sus habitantes. Y las fuerzas de seguridad debían dedicarse a los temas de seguridad interior. Cuando se estableció esa división tan tajante, tan clara en las dos leyes, que son absolutamente además complementarias, es porque había una política de Estado que se mantuvo por más de 30 años absolutamente intocable. Es decir, era realmente un consenso válido. Desde que llegó Macri, hubo algunos intentos en estos 30 años muy fallidos y muy aislados, pero esto fue siempre algo claro. Las Fuerzas Armadas están capacitadas, preparadas y tienen el armamento que corresponde para defender al país de una agresión externa. Y la reglamentación de la ley agregó estatal, es cuando otro Estado nos ataca, nos invade, llegamos a una situación de guerra. Ahí tenemos Fuerzas Armadas, para eso están preparadas, para eso son eficientes.
y las fuerzas policiales y de seguridad debían estar destinadas a la seguridad interior. Pero acá hay un intento claro. Primero, militarizar de alguna manera todo el esquema de la seguridad interior. Es decir, darle cada vez más violencia, más letalidad y todo, sembrar de alguna manera terror en la población, miedo a la represión. De hecho, se practica una represión sorda todo el tiempo, porque a los jóvenes de las zonas marginales, a los jóvenes pobres, a los jóvenes negritos, lo digo entre comillas por supuesto, no avalando, sino que es la terminología que ellos usan, esos son todos sospechosos y esos más de una vez son asesinados con cierto silencio en la opinión pública. A veces hay casos notorios, como el de Nahuel, que fue claro que lo asesinaban por la espalda mientras escapaba. Entonces, bueno, o como el de Maldonado, donde intentaron crear el enemigo interno, que eran los peligrosos mapuches que vivían en nuestros territorios y que habían empezado a desestabilizar al país. Todo eso, digamos, hasta ahí lo hicieron con las fuerzas de seguridad, con una gendarmería muy proactiva, muy armada, digo, en cuanto a compra de insumos para que su poder fuera mayor, con una Patricia Bullrich que los estimulaba a actuar con mucha violencia, con mucho poder letal ante cualquier situación de seguridad interior. Eso tiene esta lógica en lo interno, es decir, más militarización, más fuerzas de seguridad, posibilidad de fuerzas armadas, por lo menos para que liberen, al ocuparse de algunos temas, liberen gendarmes para la represión interior, y eso forma parte de la política, de la necesidad que van a tener por la política del ajuste. Y el segundo tema es ser cada vez más incondicionales a los requerimientos de Estados Unidos, que desde hace muchos años viene pidiendo que los países de la región se enrolen en la doctrina de las nuevas amenazas, así la llaman, que reemplazó a la doctrina de la seguridad nacional, que fue la que imperó cuando el enemigo interno no eran los mapuches o los pobres, sino básicamente eran los comunistas, los zurdos, los subversivos. Ahora han cambiado el enemigo interior, son los narcotraficantes, son los terroristas, son, en fin, los migrantes, son, en fin, todos los sectores que son los populistas, los gobiernos populistas, todas esas son las nuevas amenazas hoy. Y Estados Unidos pide alineamiento en esos temas y ellos son incondicionales a las políticas que en ese tema les exigen los Estados Unidos. Es decir, hemos perdido, digamos, vocación de soberanía, hemos perdido realmente dignidad como país porque nos hemos alineado a todas las cosas que viene acá y dice el jefe del Comando Sur, el almirante Tidd, o que firma Obama con Macri cuando visita la Argentina. Esto es lo indigno y lo peligroso, además, este alineamiento incondicional con políticas que no expresan nuestras necesidades, son las necesidades de Estados Unidos. Por eso que tenemos que hacer un muy fuerte repudio y unir a todos los sectores populares, como hace más de 30 años se unieron para hacer una ley de defensa, una ley de seguridad y un poquito después una ley de inteligencia absolutamente coherentes y que dejaban muy claras estas divisiones, estas misiones y estas funciones. Porque sobre todo, y lo más preocupante en primera instancia, es la posibilidad de que esto fortalezca la represión a la protesta social. Gracias. Soy integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y vengo a hablar y a decir lo que voy a decir en nombre del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, sus organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y gremiales. Venimos a manifestar que esta es una medida ilegal, porque detrás del eufemismo del apoyo logístico a la lucha contra el narcotráfico se esconde la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interior, además de significar liberar fuerzas federales para la intervención interior. Segundo, desde años los organismos de derechos humanos venimos denunciando el accionar de las fuerzas de seguridad en el control social en las barriadas populares. Hace pocos días, como ocurrió con los compañeros de la Garganta Poderosa, por ejemplo.
Tercero, desde hace mucho tiempo ya, la prefectura y la gendarmería están involucradas en la represión social. Pero ya no les alcanza con esto, ni con la promoción del gatillo fácil, ni con el encubrimiento de su accionar, como ocurre con Santiago Maldonado. El encubrimiento y la defensa de su accionar. Y Rafael Nahuel también. Cuarto, a este plan de ajuste y hambre para los sectores populares, de sumisión al Fondo Monetario Internacional, solo cierra con más represión frente a la resistencia social. Es lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Solo observar lo que pasa en Brasil con el ejército en las calles, controlando las huelgas de camioneros y petroleros. 40 años de lucha de nuestro pueblo impuso que los genocidas vayan a la cárcel y los milicos a los cuarteles. 40 años de lucha de nuestro pueblo consiguieron esto. Porque no olvidamos a Julio López, porque no olvidamos a Luciano Arruga y a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Traigo, por supuesto, la solidaridad de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Lamentablemente estamos acá no para aplaudir una medida tomada por un gobierno constitucional, sino para nuevamente repudiar estas medidas nefastas que ha tomado el gobierno de Macri y compañía desde que justamente son gobierno. Realmente es insólito todo lo que está ocurriendo, todas las medidas, todo ese retroceso que hemos hecho lamentablemente en lo que hace a derechos humanos, porque todo son derechos humanos, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la libre expresión, a la seguridad. Y justamente esta medida nefasta que nuevamente ha tomado Macri nos hace retrotraer a años que creíamos que jamás íbamos a tener que repudiar. Así que simplemente para decir a Macri y compañía que vamos a seguir resistiendo, que hay que hacer eso, tomar la calle, poner el cuerpo, no quedarse en su casa. Se lo decimos nosotras, las locas, que junto con abuelas y familiares con muchos años más, y que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie y lo vamos a seguir estando. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Las madres, yo también estoy en representación de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Siempre estuvimos atentas a lo que pasaba en estos años que estuvimos en la calle, que tuvimos que luchar por la memoria, la verdad y la justicia. Lo que determina ahora el gobierno es un gran despropósito. Es volver a implantar el terror en las calles, porque qué menos que ver a los militares otra vez caminando entre nosotros después de tanta lucha, de tener un juicio donde vamos logrando terminar con la impunidad. Cuesta mucho, desde luego. Hay intentos de que la impunidad se realice con la prisión domiciliaria de los genocidas, que también nos resistimos y decimos no. Además, al menos nosotros creo que no notamos que hay un estado de excepción en la Argentina, ni que estamos con un estado de sitio. No creemos, aunque pareciera. Si uno va al INTI o al Hospital Posadas o al SENASA, sospecha que hubiera como un amago de estado de sitio. En el INTI trabajan con candado en la puerta, controlados todos uno por uno. En el Posadas solo atienden la guardia por casos de muerte. Un hospital, escuela, que fue ejemplo en toda América Latina, que sigue siendo,
que tiene especialistas que curan enfermedades que no se curan en otros establecimientos. Tienen especialistas de primera. En el SENASA nos tienen abandonados. Los alimentos que comemos hoy en día no están controlados. Nos podemos envenenar tranquilamente. Como en el INTI, hasta una mamadera de un bebé está controlado el material. Si no está controlado, se puede morir envenenado un bebé, ¿no? Entonces estamos abandonados. ¿A qué van a venir las Fuerzas Armadas? Más vale que recuperen el trabajo todos los trabajadores, hombres y mujeres, que no sobra nadie acá en el país. Todos son tan necesarios y son imprescindibles. Así que este anuncio es como una intimidación, como una provocación a la violencia, que no queremos nunca más. No queremos estar en las calles con la violencia que vivimos durante el terrorismo de Estado. Y además no queremos vivir ahora como pasó en la Villa 21, ese atropello a la gente, esa falta de respeto, privándolos de todos sus derechos humanos. No queremos eso. Las Fuerzas Armadas tendrían que estar cuidando el país. Pero no estamos tampoco en estado de guerra. Que estén en los cuarteles o que estén en las escuelas y estudiando. Bueno, pero ahora como la gobernadora dice que no hay que tener universidades, no hay que estudiar, mejor si somos analfabetos todos, ¿no? Y entonces si no nos enteramos de nada, vamos mejor, no protestamos, ¿no? ¿Les parece? Bueno, esa es la situación que sentimos todos en la Argentina. No solo los organismos de derechos humanos, todo el pueblo nuestro nos miramos cuando estamos por la calle, cada noticia que nos dan, cada día con la cantidad de despidos que hay, llevándonos a la pobreza, escuchando al Fondo Monetario Internacional, endeudándonos hasta acá y pagando una deuda que no la usamos para el bienestar del pueblo. Todo esto tendría que fijarse el gobierno en modificar. Un sistema económico para el pueblo. Porque yo ya lo estoy llamando el Hood Robin al presidente. Al revés, ¿se acuerdan de Robin Hood? Que le robaba a los ricos para los pobres. No, este gobierno le roba a los pobres para darle a los ricos. Así que hasta eso nos tiene. Bueno, yo creo que esta reunión que tenemos acá, que muestra que estamos dispuestos todos a salir a protestar, es un aliciente. Porque yo digo, calle, 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 ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Protesta, protesta, pero ¿cómo hacemos? Con propuestas. Nosotros le decimos, dediquen la plata que van a gastar con 10.000 uniformados en dar al pueblo bienestar y vida digna. Sería mucho más provechoso. Así que yo estoy muy contenta de que estemos todos juntos y que podamos salir a protestar todos juntos, ser muchos, muchos de la calle. Y saber que con nosotras, hoy, acá y siempre, están los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Están los hijos, las madres de esos chicos que mató la policía cobardemente. Están con nosotras también, saliendo a la calle todos los días. También acá están presentes. Están presentes Santiago, está presente Rafael, que también quieren ocultar que Santiago fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte. Así, ese calificativo tiene. El caso de Rafael fue fusilado por la espalda. Entonces, queremos justicia, queremos verdad, queremos memoria, y la memoria la hacemos nosotros, cada día la reforzamos más. Así que hasta vencer, hasta la victoria siempre, y venceremos. Representando a familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, coincido, no cabe duda que no puede disentir uno de todo lo que se dijo hasta ahora acá y lo que falta decir seguramente, y a los pocos días de asumir, diría en enero del 2016, en la reunión que tuvimos con Peña, Garabano, Abruz y toda la caterva, en ese momento ya vimos
escuchamos y nos dimos cuenta que habíamos retrocedido 40 años. Lo que no pensamos, ya teníamos nuestra primer presa política, a Milagro Sala, y eso lo denunciamos. Lo que por lo menos, tal vez algunos sí y otros no, creíamos que los milicos podían volver a estar en la calle. Eso pensábamos que ya los habíamos sacado de circulación para siempre, para que no se repitiera nunca más lo que habíamos pasado. Así que realmente creo que es tremendo esto que está sucediendo. Tal vez lo larga en este momento, aunque ya lo tenían, porque todo lo tenían ya planificado, pensado, eso no cabe ninguna duda, organizado. Tal vez pensaban que con el Mundial, o sea, volvemos a repetir la historia del 78, que con el Mundial se podía disimular mucho más. Creo que con la unidad que estamos tratando de tener todas y todos, y la calle, como se decía acá, y el cuerpo, por lo menos nosotros hasta que nos dé, los demás son más jóvenes, por suerte, gracias a Dios, van a poder seguir luchando, que con la unidad venceremos nosotros y nosotras, y con todas las manifestaciones, con conciencia, con memoria, verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos, por Nahuel, por Santiago, por Mirel en Brasil, por todas las compañeras y compañeros, y realmente las veo a mis compañeras allí en la primera fila. Estamos quedando muy pocas, pero todavía tenemos ganas de pelearla. Así que gracias a todas y a todos y un beso enorme y fuerza. Gracias, compañeros. Este proyecto no es de ahora. Fue elaborado por el Comando Sur de la Fuerza Armada de los Estados Unidos hace 20 años y trató de venderse en la Argentina durante la presidencia de Fernando de la Rúa en una exposición que su ministro de Defensa, López Murphy, hizo ante las Fuerzas Armadas, donde habló de las nuevas amenazas y las enumeró: el terrorismo, el narcotráfico, el indigenismo, el populismo radical y la pobreza extrema. Es decir, un arco muy amplio que incluye tanto episodios presuntamente delictivos como protestas sociales en reivindicación de derechos de raigambre constitucional. Esto fue rechazado en la Argentina en aquel momento y el presidente de la Rúa a lo sumo presidió un par de desfiles de las Fuerzas Armadas tratando de darle una reivindicación frente a los procesos judiciales que ya se estaban desarrollando. Recuerden que el presidente de la Rúa, igual que el presidente Menem, se opuso a la extradición de los militares de la dictadura solicitado por la justicia española a partir de las denuncias que pusieron en marcha los procesos de justicia universal en el Reino de España. Yo tuve el raro privilegio de debatir públicamente estos temas con los dos funcionarios más altos del gobierno norteamericano en la materia. El secretario del Pentágono para Sudamérica, Pardo Maurer, y el jefe del Comando Sur en aquel momento, el general Charles Hill. Y yo les planteé la información que nosotros teníamos en ese momento de las presiones que ellos estaban ejerciendo para modificar los roles de las Fuerzas Armadas. Ellos lo negaron, dijeron que no
que cada país hace lo que quiere en ese sentido, pero el general Gil reveló el plan alternativo que ellos tenían para la Argentina, porque sabían perfectamente, y Gil lo dijo, que a la luz de las experiencias de la dictadura, en la Argentina era mucho más difícil que en el resto de los países modificar ese cuadro que separa la seguridad interior de la defensa nacional y que es consecuencia del efecto de los crímenes de la dictadura y de los acuerdos transpartidarios, porque esa prohibición de actuación militar en seguridad interior surge de 4 instrumentos legales adoptados por 4 gobiernos distintos. La Ley de Defensa Nacional se promulgó en el 88 durante el gobierno de Menem, la de Seguridad Interior en el gobierno de Alfonsín, la de Seguridad Interior en el 92, promulgada por Alfonsín, la de Inteligencia Nacional en el 2001, promulgada por De la Rúa, y el decreto reglamentario de la Ley de Defensa, que el ministro Jaunarena se negó a reglamentar porque confesó públicamente que no estaba de acuerdo, lo cual es una infracción a sus deberes, porque él tenía el deber de reglamentar esa ley, y no lo hizo porque no estaba de acuerdo, arrogándose una primacía sobre la voluntad de los representantes del pueblo. Fue reglamentada en el año 2006 por el presidente Kirchner y la ministra Garré, especificando que la intervención de Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior solo podía darse en caso de agresión armada de una fuerza militar de un Estado extranjero. Ese fue el decreto de 2006. El gobierno ha intentado modificar ese contexto, pero rápidamente supo que no tenía posibilidad de que el Congreso modificara las leyes que acabo de mencionar, porque el consenso transpartidario que llevó a la elaboración de esas leyes sigue vigente en la Argentina. Más allá de algunos devaneos de algunos dirigentes políticos que han planteado la pena de muerte sin juicio previo aplicada por las Fuerzas Armadas para el caso de la incursión de aviones que presuntamente tendrían que ver con el narcotráfico, porque eso es tire primero y pregunte después. Eso fue sancionado, pero no fue aplicado, porque aunque haya habido algunas modificaciones del cuadro legal, y eso fue un decreto presidencial, el consenso social respecto de esa división tajante entre defensa y seguridad sigue vigente y es muy profundo en la sociedad argentina, y es un problema que enfrentan todos los intentos de modificación al respecto. Perdón que tengo un guión acá y se me apagó. Bueno, ahora se reinicia el intento de modificar ese cuadro normativo. Pero no pueden modificar la ley, porque saben que no tienen ni quórum ni votos para hacerlo, porque hay un repudio generalizado a esa vuelta al pasado donde las Fuerzas Armadas ejercieron tareas policiales y eso las descapacitó, las desprofesionalizó, las deslegitimó y las colocó en una situación muy desmedrada frente a la sociedad argentina. Entonces han decidido modificar el decreto del 2006, por el cual solo se considera agresión externa aquella que sea armada y por una fuerza regular de un Estado extranjero. Como eso no es una ley sino un decreto, eso se puede modificar por decreto. Y esa es la ofensiva de los últimos meses desde que asumió el gobierno de Macri. Ahora, esto a su vez provoca una reacción fuerte dentro de las Fuerzas Armadas, que entienden que la reforma del decreto
no es marco legal suficiente y que no quieren tener que sentarse los actuales generales, coroneles y capitanes en el mismo banquillo donde tuvieron que sentarse los Videla, los Astiz, los Macera de la dictadura anterior, que también tenían un cuadro normativo dictado por un gobierno constitucional, se excedieron en su aplicación y terminaron condenados por los crímenes de lesa humanidad que ellos cometieron. Entonces surge la nueva iniciativa que Patricia Bullrich se atribuye a sí misma de tomar 5.000 o 3.000 gendarmes de las fuerzas de seguridad, reentrenarlos y de las Fuerzas Armadas, reentrenarlos e incluirlos en las fuerzas de seguridad. Un principio de ejecución de eso ha habido con el reclutamiento para la policía porteña, donde se ha admitido el ingreso de personal de las Fuerzas Armadas. Pero eso ha sido a cuentagotas y a título individual. El plan actual es la incorporación masiva, es tomar 5.000 de un golpe, reentrenarlos y enchufarlos en la gendarmería, porque saben que no pueden hacerlo de otra manera. Ahora, este proyecto no es de Patricia Bullrich, este proyecto es del general Gil, que fue el jefe del Comando Sur a principios de siglo, y con el cual yo tuve un debate en un canal de la televisión norteamericana en el año 2002, donde él planteó esto, y yo le recordé que el entrenamiento y la capacitación de las Fuerzas Armadas son totalmente distintos a los de las Fuerzas de Seguridad, porque tienen funciones absolutamente diversas. Tema que sigue pendiente en el presente, porque la forma en que el gobierno plantea el tema es una forma mentirosa que soslaya las limitaciones legales. Pero aun si ellos soslayaran las limitaciones que prohíben la intervención militar en seguridad interior, modificando los decretos y las leyes, subsisten 3 artículos de la Ley de Seguridad Interior que impiden la aplicación del plan que ellos tienen pensado. Porque la Ley de Seguridad Interior tiene un artículo 27 donde contempla que en casos en los cuales las capacidades de las fuerzas de seguridad estén superadas por una situación de crisis, se puede convocar a las Fuerzas Armadas. Pero se las puede convocar, dice la ley, con sus elementos de arsenales, veterinaria y comunicaciones, no con otros elementos de combate. Los artículos 31 y 32 sí prevén la incorporación de elementos de combate de las Fuerzas Armadas, pero ponen una restricción que quienes participamos en la elaboración de la ley en ese momento concebimos pensando en un momento como este. Puede haber una situación de emergencia en la cual se requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, que en definitiva son fuerzas estatales que el presidente tiene derecho a utilizar en determinadas condiciones, pero para eso la gravedad de la situación de crisis debe ser determinada por el Congreso mediante la declaración del estado de sitio. Cosa que hoy es imposible. El Congreso, donde el gobierno de Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las 2 cámaras, no conseguirá la declaración del estado de sitio. Pero si lo consiguiera, el artículo 32 de la Ley de Seguridad Interior dice que esa intervención, que será extraordinaria y limitada en el tiempo, deberá hacerse sin modificar
la orgánica, el equipamiento, ni el entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Es decir, tienen que actuar como fuerzas militares ante una situación de verdadera emergencia, no como fuerzas policiales. Y esto ha sido en los últimos meses motivo de debate porque el ex ministro Jaunarena, que es uno de los inspiradores principales de toda esta movida, dice que es irracional llamar a las Fuerzas Armadas como el cirujano que tiene que operar en una emergencia, pero no permitirles que tengan entrenamiento en cirugía, que vayan a estudiar aquello que tendrían que aplicar. Y yo le he contestado a Jaunarena que en el diseño institucional argentino, las Fuerzas Armadas no son el cirujano que tiene que operar, son los bomberos que van a rescatar al paciente y al quirófano y al cirujano en caso de un incendio, que es una situación totalmente distinta. De modo que no hay marco legal para esta intervención. El gobierno se conformaría en la situación actual con permitir que fuerzas militares controlen la seguridad de las usinas nucleares, de los satélites ARSAT, que el propio gobierno está tratando de desmantelar en este momento, el patrullaje de la frontera, para retirar miles de gendarmes de esas funciones y sí dedicar esos gendarmes a la represión interna o, antes de llegar a la represión, al control social del conflicto social que va increyendo, dado el repudio generalizado a las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Nacional que está aplicando el Gobierno Nacional. Ese es el cuadro de situación y es importante saber cuál es el cuadro de situación para poder manejar las formas de oposición a que llegue a aplicarse. Yo en ese sentido soy optimista, en el sentido de que no lo van a lograr, de que es un intento de un grupo político que está muy desesperado porque sus políticas no logran progresar, porque la resistencia social es creciente, que están asustados por la magnitud de esa movilización social y que quieren disponer de más fuerza de seguridad para tratar de controlar esa movilización social. Y me parece que actos como este, donde nos encontramos personas de muy distinta formación y posición frente al cuadro nacional, sectores que hemos estado enfrentados y que seguiremos estando enfrentados respecto de muchas cuestiones que tienen que ver con la política nacional, los sectores que durante años no hemos podido convocar a una marcha unitaria por el 24 de marzo, hoy sí estamos todos reunidos aquí para repudiar este intento, dirigentes políticos de fuerzas tan distintas como el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el Frente para la Victoria, estamos sentados en la misma mesa, estamos rechazando estas medidas y esto muestra adicionalmente la dificultad que va a tener el gobierno reaccionario de Macri, apoyado por Estados Unidos, para avanzar con estas políticas. La Argentina es un caso especial dentro de nuestra región. Y eso, en el debate que yo tuve con el general Gil en el año 2002, quedó claro. Él lo dijo con todas las letras. La Argentina es un caso especial. Por todo lo que pasó, es muy difícil plantear la reincorporación de las Fuerzas Armadas a este tipo de medidas. Esto sigue siendo así en este momento y para terminar, tenemos que insistir en que el general Pascualini, que es el jefe del ejército, dé explicaciones de cuál es su relación con su suegro, que es el coronel Athos
Renés, condenado a prisión perpetua por su participación en la masacre de Margarita Belén, y cuya esposa, María Laura Renés, es una activista de los grupos de Cecilia Pando, con un Facebook donde los llama presos políticos y donde reivindica el accionar de la dictadura durante la represión. No puede ser que el jefe del ejército se mantenga en silencio ante una relación tan próxima, de modo que yo sugiero que los legisladores aquí presentes elaboren un proyecto de pedido de informes para que el general Renés dé explicación, el coronel Renés dé explicación, el general Pascualini dé explicaciones sobre cuál es su posición ante los hechos de su suegro y de su esposa, porque es imprescindible que las Fuerzas Armadas del presente no tengan compromisos de ningún tipo con las fuerzas represivas de la dictadura. Esos son los caminos que nosotros creemos idóneos para frenar esta avanzada reaccionaria y represiva y poner todos los palos en todas las ruedas de cualquier intento de avanzar en esa dirección. Muchas gracias. No sé si nos damos cuenta que estamos haciendo un acto fundacional, un acto histórico en nuestro país, porque es necesario hacerlo, hemos aprendido a hacerlo, y sobre todo este concepto de unidad, con un criterio común para algo tan trascendente como es esta presunta decisión del gobierno de agregar más daño al que nos están haciendo desde que asumieron el poder. Yo vengo en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo y de los nietos que ya también forman parte de nuestra comisión, porque ya, como dijo alguien de nosotras, somos muy pocas y ya hemos incorporado la juventud para que con su buena sangre, su buen entendimiento, hagamos como un cóctel y podamos seguir adelante para buscar los centenares de nietos que todavía esperan ser encontrados y que lo merecen, por supuesto. Lástima que estas cosas así de tener que hablar de temas que no son nuestros, yo he aprendido ahora escuchando a tantos queridos amigos, y nosotros estamos buscando desaparecidos con vida y queremos llegar a tiempo para que algunas abuelas no se nos vayan y puedan abrazarlos. Y nos roba tiempo toda esta discusión permanente que tenemos desde que asumió este gobierno. Cuando, como hacemos con todos los gobiernos constitucionales, desde el doctor Alfonsín en adelante, pedimos reunión con el presidente para formularle las necesidades, lo que faltaba a nuestro pensamiento, aunque ya había dicho que éramos un curro, o sea, empezó la ofensiva antes de tomar posesión del cargo, mandó una carta diciendo que no tenía tiempo para recibirnos y que de ahora en más, por este tema, habláramos con la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, no me molesten, no nos quieren, por supuesto, nos combaten, pero como nosotros tenemos una experiencia muy larga de 40 años, de algo que estamos haciendo sin saber en los primeros tiempos y aprendiendo mucho en los que siguieron, no nos vamos a rendir. Porque aunque nos quisieran matar, lo peor ya nos lo hicieron. Asesinarnos un hijo, una hija. Y si además de eso, robarnos los nietos. Entonces, el desafío nos están dando para formular estrategias de trabajo. Esta unidad es importantísima. Yo creo que de hoy van a salir muchas sugerencias y actividades en las que vamos a tener o vamos a participar todos seguramente. Y decir que el pueblo se está formando cada día más en la manifestación. Hoy no sé cuántas hay frente al Congreso. Yo creo que son como 5 manifestaciones diferentes por diferentes temas. O sea, si con esta decisión lo que pretenden es meternos miedo, lejos de eso nos dan coraje. El coraje que tuvimos
en una dictadura feroz, de salir, aunque sabíamos que podíamos perder la vida. No queremos perder la vida ni la nuestra ni la de nadie. Al contrario, nadie debe morir en un país con la democracia más larga de la historia. Pero esto no es una democracia. Esto hay una legalidad dentro de un gobierno ilícito. Completamente decisiones ilícitas y no hay un despertar en que no nos enteremos de algo a lo que hay que combatir, desechar, denunciar. Y eso es un desgaste. Y el desgaste está no solamente en no darle de comer a los niños si se mueren, en que los pobres vivan como les toca, total son pobres, en que las universidades no sirven porque ahí no llegan ellos, y que además, bueno, hagamos lo que querramos porque total, más que un presidente, soy el dueño de una estancia. Yo creo que eso lo tenemos claro, estas palabras se han dicho y se repiten. Lo que hay que tomar es fuerza, ingenio y en paz, por supuesto, sin violencias, porque es lo peor. No queremos que nadie sea vulnerado en su vida por pensar distinto. Y yo creo que, si seguimos, está este hombre muy desencajado, muy loco, hizo una propaganda de bombitas de la luz, en vez de dar una respuesta a que la luz no hay que pagarla. Y si hay un parlamento, los vetos contradicen la democracia, porque cerremos el Congreso y que él decida. Porque si cada acción del Congreso, por mayoría, decide algo y lo va a vetar, bueno, como hace cuando condiciona también la justicia, que por supuesto está temblando y endeble. Todo esto es de la sabiduría que tenemos nosotras, que somos mujeres que no pertenecemos a un partido, ni hemos hecho tampoco política en nuestra vida anterior, pero vamos aprendiendo y nos mantiene con mucha fuerza el honor de haber tenido los hijos que tuvimos, que dieron la vida, se la quitaron, mejor dicho, pero la daban sabiendo que iban a morir con un proyecto sin más interés que el bienestar del pueblo cuando pedían justicia social. Nosotros seguimos el mismo camino de ellos. Y el orgullo de ellos va a ser que, como dijo Tati, con el bastón, porque nunca nos arrodillamos. Y no nos vamos a arrodillar mientras tengamos la fuerza y la energía de luchar junto a todos ustedes, que nos han acompañado, que nos respetan, como nos han respetado los gobiernos anteriores con sus defectos. Pero ahora es ya infame la falta de respeto que hay sobre la sociedad, su gente, las ofensivas, los insultos, los agravios, pasan de castaño oscuro. Entonces, bueno, después de esto, a seguir, a ver qué más, abrir las puertas, juntarnos, aunque pensemos distinto, no somos enemigos, somos los mismos ciudadanos de un país que está en una situación extrema, una situación peligrosa, una situación donde si matan por la espalda no van a ser juzgados los que tengan un uniforme. Entonces, lo de Maldonado, ni hablar, lo de todos los mapuches que están siendo, hasta hoy en día hay noticias de sacarlos, de eliminarlos prácticamente como personas. Entonces eso es totalmente intolerable. Quedamos en eso, yo en el agradecimiento de quienes han tenido esta maravillosa idea de juntarnos, de poder ver las caras que uno quiere ver todos los días y no puede, y de decir adelante, que el nunca más sea una realidad visible para todos los argentinos. Gracias. Bueno, quería pedir libertad a todos los presos y presas políticas también que estamos sufriendo en este país.